Buenos días para todos. Bueno, chicos, niñas, para comenzar quiero darles la bienvenida en este espacio de la filosofía. Y antes de entrar en conceptos, en definiciones o en autores, es importante que entendamos algo. La filosofía no es una materia lejana ni difícil, ni solo para personas muy inteligentes o mayores. Chicos, la filosofía está presente en nuestra vida cotidiana, en lo que sentimos, en las decisiones que tomamos todos los días. Este curso de filosofía hace parte del proceso formativo del Colegio Integrado Boston y está pensado especialmente para ustedes, para mis estudiantes de ciclo 5, 6, décimo y 11, ¿sí? Que tienen ya la capacidad de preguntarse cosas más profundas sobre la vida, sobre la sociedad y sobre ustedes mismos. Entonces, cuando vemos la palabra filosofía, como lo ven en esa diapositiva, ¿sí? Muchas personas piensan inmediatamente en algo complicado, en lleno de palabras raras o ideas difíciles de entender, pero en realidad la filosofía empieza con algo muy sencillo y es hacerse preguntas, preguntas como quién soy, eh, por qué existimos, qué está bien, qué está mal, qué es la verdad y algo muy importante, qué significa ser feliz, ¿sí? Yo como su docente, Laura Prieto, los voy a acompañar en este proceso. Mi papel no es solo enseñarles contenidos, sino ayudarlos a pensar, a reflexionar, a expresar sus ideas, por esas ideas con respeto y a cuestionar el mundo que nos rodea. Aquí no se trata solo de memorizar, sino de aprender a pensar por ustedes mismos. Entonces quiero que vean esta clase como un espacio de diálogo, de reflexión y de escucha. La filosofía nos enseña, como yo les he dicho muchas veces, a respetar las opiniones diferentes, a argumentar nuestras ideas y a entender que no siempre hay una sola respuesta correcta. Aquí o así, desde esta primera diapositiva, los invito a que tengan la mente abierta, a que no tengan miedo de preguntar y a que se permitan a pensar más allá de todo lo que ven todos los días. Este es el inicio de un camino donde vamos a aprender a mirar la vida con otros ojos. Bueno, nuestra siguiente diapositiva es un mapa conceptual, como ustedes lo ven, pero pues esto lo vamos a analizar detalladamente en clase, donde vamos a tocar dos aspectos muy importantes, que es la cúpula de los conocimientos y la cúpula del pensamiento. Entonces vamos a desglosar cada uno de los conceptos que ustedes ven ahí presentes. Luego de eso vemos que es la filosofía, ¿sí? Ahora pues sí vamos a responder una pregunta clave, que ¿qué es la filosofía? Y antes de entrar de lleno al concepto, quiero que observemos un momento esa imagen que aparece pues en la diapositiva que ustedes están observando. Si ustedes ven, aquí vemos a un niño que está muy pensativo, con la mano en el mentón y un signo de pregunta sobre su cabeza. Entonces, esta imagen no está ahí por casualidad. Miren, chicos, representa exactamente lo que hace la filosofía, y es pensar, cuestionarse y preguntarse. Ese es el gesto, o ese gesto de mí es el mismo gesto que tenemos cuando algo nos genera duda y o curiosidad. Entonces, la palabra filosofía viene de dos palabras griegas, recuerden, filo, que significa amor, y sofía, que significa sabiduría. Entonces la filosofía es el amor por la sabiduría, pero no porque ya sepamos todo, sino porque queremos entender más, queremos aprender y queremos encontrar esas respuestas. Entonces la filosofía busca comprender el mundo, la existencia y algo muy importante, el pensamiento humano, ¿no es cierto? Así como el niño de la imagen se pregunta qué significa algo o por qué ocurre, la filosofía nos invita a mirar el mundo con atención y a no aceptar todo sin reflexionar. Entonces, por ejemplo, la filosofía no solo se pregunta cómo son las cosas, sino por qué son así. No se queda con lo superficial, sino que intenta ir allá más profundo y se pregunta quiénes somos, por qué existimos, cómo pensamos y cómo debemos actuar frente a los demás. Entonces, una de las preguntas iniciales de la filosofía y una de las más importantes es
¿por qué estamos aquí? Entonces, esa pregunta la hemos tenido todos alguna vez en la vida, incluso desde pequeños, y no se tiene una respuesta única o una única respuesta correcta. Entonces, cada persona puede reflexionar y obviamente pues construir su propia respuesta. Así que cuando ustedes se sienten a pensar, a dudar, a cuestionar o a reflexionar sobre su vida o sobre lo que pasa a su alrededor, están haciendo lo mismo que ese niño de la imagen. ¿Qué estamos haciendo en este momento? Están filosofando. Entonces, para que lo tengan presente. Nuestra cuarta diapositiva. Bueno, en esta diapositiva vamos a hablar de esa relación, y ustedes lo ven en la diapositiva, entre la filosofía y el ser humano. Porque la filosofía ustedes no saben que no nace de los libros ni de los filósofos famosos, ¿sí? Sino que nace de nosotros mismos. Si observamos la imagen, vemos nuevamente a un niño, pero esta vez está señalando hacia arriba, como si hubiera tenido una idea o estuviera a punto de decir algo importante. Ustedes saben que el signo de pregunta que aparece sobre la cabeza representa, yo les dije, duda, curiosidad y las preguntas que todos nos hacemos como, como seres humanos. Entonces, esto nos muestra que pensar y cuestionar es algo natural en nosotros desde que somos pequeños. Entonces, la filosofía nace precisamente de esa capacidad que tenemos los seres humanos de pensar y de cuestionar. A diferencia de otros seres vivos, entonces el ser humano no solo actúa por instinto, sino que se pregunta por qué hace las cosas, si están bien o mal, si podrían ser diferentes o mejores. Entonces aquí aparece un concepto muy importante, y ustedes lo ven ahí, que es clave y dice el concepto de la razón. Ustedes saben que la razón es la capacidad que tenemos para pensar, para analizar, para reflexionar y tomar decisiones, algo muy importante, de manera consciente, ¿no? Entonces, gracias a la razón, el ser humano puede explicar la realidad, construir conocimiento y darle sentido a su existencia. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes se preguntan por qué existen las normas, ¿sí? ¿Por qué debemos respetar a los demás? ¿Por qué pasan ciertas cosas en la sociedad? ¿O qué quieren hacer con su vida en el futuro? ¿Sí? ¿Están usando la razón? Y cada vez que usamos la razón para reflexionar, es ahí cuando estamos haciendo filosofía. Entonces la filosofía entonces no es algo ajeno al ser humano, sino que hace parte de nuestra esencia. Pensar, dudar, cuestionar y buscar respuestas es lo que nos hace verdaderamente humanos. Por eso podemos decir que la filosofía y el ser humano están profundamente relacionados. Donde hay un ser humano que piensa, que pregunta y que reflexiona, ahí está presente la filosofía. En la filosofía y el pensamiento, ¿sí? En esta diapositiva vamos a hablar de la relación entre la filosofía y el pensamiento, porque una de las funciones más importantes de la filosofía es ayudarnos a pensar mejor. Si observamos la imagen, ¿sí? Vemos a una niña frente a un computador mirando con atención la pantalla y usando una lupa que dice la palabra verdad. Esta imagen es muy significativa porque representa cómo hoy en día estamos rodeados de información y necesitamos de algún modo aprender a observar, a analizar y a cuestionar lo que vemos. Entonces la filosofía está estimulando el pensamiento crítico y no solo crítico, también creativo. Pensar de manera crítica significa no aceptar todo tal como nos lo dicen, sino preguntarnos si es verdadero, si tiene sentido y si hay argumentos que lo respalden. Entonces, pensar de manera creativa significa buscar nuevas ideas, nuevas soluciones y nuevas formas de entender la realidad. Aquí aparece un concepto clave que es la verdad. Entonces, la filosofía se ha preguntado desde siempre qué es la verdad y cómo podemos reconocerla y si todo lo que creemos verdadero realmente lo es. Entonces esta es una pregunta muy importante en la actualidad, sobre todo en un mundo donde la información circula tan rápido. Eh, por eso el ejemplo que aparece en la diapositiva es muy claro. Todo lo que vemos en internet es verdad, ¿sí? Es lo que nos preguntamos.
Entonces esta pregunta nos invita a reflexionar porque muchas veces creemos todo lo que leemos o todo lo que vemos en las redes sociales sin comprobar si la información es real, si la fuente es confiable o si alguien está de algún modo intentándonos de engañar, sí, o engañarnos. Entonces la filosofía nos enseña a detenernos, a analizar y a usar la razón antes de aceptar algo como verdadero. Nos ayuda de algún modo a formar nuestro propio pensamiento y a no dejarnos llevar solo por lo que dicen los demás. Así que cada vez que ustedes cuestionan una información, investigan más o se preguntan si algo es verdadero o falso, están poniendo en práctica el pensamiento filosófico. Ya aquí pasamos a la siguiente diapositiva. En esta diapositiva vamos a hablar de esa relación entre la filosofía y la sociedad, porque ustedes saben que la filosofía no solo nos ayuda a pensar de manera individual, sino también a convivir con los demás. Entonces, si observamos la imagen, vemos a una niña señalando una balanza, que ustedes saben que es un símbolo muy importante, sí, la justicia. La balanza representa el equilibrio, la igualdad y la necesidad que las normas se apliquen de manera justa para todas las personas. Entonces esto nos ayuda a entender que vivir en sociedad implica respeto y no solo eso, sino responsabilidad. Entonces la filosofía nos enseña a convivir y a respetar reglas, pero no de manera ciega, sino reflexionando por qué existen esas normas y cuál es su finalidad. Entonces nos invita a preguntarnos si las leyes son justas, si protegen a las personas y si ayudan a que la convivencia sea mejor, ¿no es cierto? Entonces aquí el concepto clave es la justicia. La justicia tiene que ver con dar a cada persona lo que le corresponde, con respetar los derechos de los demás y actuar de manera correcta dentro de la sociedad. Entonces, desde la filosofía, la justicia no es solo una norma escrita, sino un valor que obviamente orienta nuestras acciones. Entonces, la pregunta que aparece en la diapositiva, ¿no es cierto?, es muy importante. ¿Qué pasaría si no hubieran las leyes? Esta pregunta nos invita a reflexionar sobre el caos que podría existir si cada persona actuara solo según su voluntad, sin tener en cuenta a los demás. Sin normas sería difícil garantizar el respeto, la seguridad y algo muy importante, la convivencia pues pacífica. La filosofía nos ayuda a comprender que las leyes y que las normas no están para limitar nuestra libertad, sino para organizar la vida en sociedad y garantizar que todos podamos vivir con dignidad y con respeto. Entonces, filosóficamente también implica reflexionar sobre nuestra responsabilidad como ciudadanos, sobre el respeto a las normas y sobre la importancia de la justicia para construir una sociedad eh, no les digo, más equitativa. Ya conceptos claves resumidos, mire, esta diapositiva se presentan los conceptos fundamentales de la filosofía, ¿sí? Ustedes se dan cuenta que están organizados de manera esquemática para comprender no solo su alcance, sino su relación con la vida humana. Entonces, en el centro se encuentra la filosofía. Ustedes saben que esta es entendida como una disciplina que reflexiona de manera racional y crítica sobre los grandes problemas de la existencia humana, el conocimiento, está la moral y pues la convivencia social. Uno de los primeros ejes es la vida. Entonces la filosofía reflexiona sobre la vida humana, sobre su sentido, su valor y obviamente la manera como debemos orientarla. No se limita a describir cómo vivimos, sino que analiza cómo deberíamos vivir. Entonces, de la vida se desprende la ética. Ustedes saben que es la rama de la filosofía encargada de estudiar el comportamiento humano, ¿no? La ética pues analiza qué acciones son correctas o incorrectas, cuáles son los valores que deben guiar nuestras decisiones y cómo actuar de manera responsable dentro de la sociedad. Otro eje principal ahí que ustedes pueden observar es el pensamiento. Entonces, la filosofía estudia la capacidad humana de pensar, de razonar y de cuestionar esa realidad. A través del pensamiento, ustedes saben que el ser humano interpreta el mundo, siempre formula preguntas
y pues construye tu conocimiento. Entonces del pensamiento surge la libertad entendida como la capacidad racional del ser humano para tomar decisiones conscientes. La libertad filosófica no significa actuar sin límites, sino elegir de manera autónoma, asumiendo las consecuencias pues de nuestros actos, ¿sí? Y pues finalmente aparece la justicia, que se relaciona con la vida en comunidad. Está la justicia pues que estudia cómo en organizarse en las relaciones sociales para garantizar que se garantiza el respeto, la equidad y algo muy importante que es el bien común. Entonces desde la filosofía la justicia no solo se refiere a las leyes, sino a la búsqueda de relaciones sociales más justas y equilibradas. Entonces en conjunto estos conceptos muestran que la filosofía analiza de forma profunda la vida humana, el pensamiento, la acción moral y algo muy importante, la convivencia social, ayudándonos a comprender y a orientar mejor nuestra existencia. Bueno, ya en esta diapositiva es otro esquema, pues funciona como un complemento de la que les acabo de explicar, del anterior, porque nos permite ver de manera integrada cómo la filosofía articula distintos aspectos del ser humano en un solo marco de reflexión. Entonces aquí no se trata de aprender lo que yo les decía, conocimientos aislados, sino comprender que la filosofía organiza y también relaciona esas ideas que orientan nuestra forma de pensar, de decidir y de convivir. Cada elemento que aparece en ese esquema cumple una función específica dentro de este proceso de reflexión, ¿sí? Entonces, de algún modo, en resumen, nos muestra que la filosofía actúa como una herramienta que conecta la reflexión personal con la vida social, permitiéndonos analizar nuestras decisiones y comprender mejor nuestra relación con los demás. Entonces, con esta diapositiva prácticamente cerramos la introducción, dejando claro que la filosofía no es solo teoría, sino un ejercicio constante de análisis y de esa comprensión. ¿Y esa comprensión de qué? Esa comprensión de la realidad. Ya finalmente encontramos en nuestra conclusión. Entonces, para concluir, la filosofía no se reduce a contenidos ni a respuestas cerradas, sino que se manifiesta como una actitud frente a la vida. ¿Sí? Esa es la disposición a no conformarse con lo evidente, a detenerse, a reflexionar y a darle sentido a lo que vivimos en cotidiano. Entonces, pensar filosóficamente implica asumir una postura consciente frente al mundo, reconocer que nuestras ideas, que nuestras decisiones, que nuestras acciones tienen un impacto y comprender que el conocimiento no es estático, sino es un proceso constante, en constante construcción. Entonces, la filosofía nos permite crecer no solo intelectualmente, sino también como personas, porque nos invita a mirarnos a nosotros mismos, a cuestionar nuestras certezas y a abrirnos a nuevas formas de comprender la realidad. Que este espacio, chicos y niñas, sea una invitación permanente a pensar con profundidad, a no dejar de preguntar y entender que aprender es un camino y este camino es un camino que nunca termina. ¿Sí? Muchas gracias por escuchar este video y recuerden, no olviden dar like. Mentira, sí. Pero sí es importante porque pensar también se comparte. Entonces, nos vemos en la siguiente sesión. Un abrazo.